Sean bienvenidos allá a través del Facebook a esta su casa, Unidad Cristiana Adonai, en la República Mexicana, y estamos aquí en las áreas 326, en Veracruz, México. Así que esta palabra viene a bendecir nuestras vidas y hoy es un día también muy especial. Queremos decir que cada día es muy especial porque Dios crea los días, y si Dios crea los días es que hay algo especial para cada uno de nosotros. Y cuando buscamos a Dios, encontramos esa especialidad, buscamos esa maravillosa bendición que trae para cada uno de nosotros. Y bueno, en continuidad con lo que estamos hablando de parte de Dios, con lo que el Señor nos ha dado de su palabra, en este domingo también queremos ver una parte importante que como iglesia, que como creyentes, no debemos olvidar ni un solo día de nuestras vidas. Y así como el domingo nos enseñaba la palabra que hay una luz dentro de nosotros y esa luz sirve para alumbrar, la función de la luz es alumbrar, entonces la iglesia, teniendo la luz que es Jesús, la función de la iglesia es alumbrar para que cada vez más esa tiniebla se vaya disipando, es decir, todas aquellas personas que no conocen de Cristo y viven en la verdad, pues sean atraídas a la luz. O sea, así como a nosotros nos rescató de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz admirable, de la misma manera ahora, a través de nosotros, muchas personas conozcan de esa luz y vivan en esa luz. Pues bien, también el Señor nos va a enseñar una función muy importante que la dejó nuestro Señor Jesucristo antes de partir, que todos conocemos como la Gran Comisión. Y hoy vamos a ver esa Gran Comisión en acción. Vamos a ver cómo esa Gran Comisión, desde otro punto de vista, porque la palabra de Dios es inagotable, siempre trae una enseñanza maravillosa a nuestras vidas, nos va a decir, nos va a enseñar, nos va a dar el entendimiento de cómo llevarla día a día, principalmente por aquellos que nos consideramos la iglesia de Cristo, los que nos consideramos parte del cuerpo de Cristo. Y para eso vamos a remontarnos también a la historia, vamos a remontarnos que no solamente es de esta época, sino de todas las épocas. Y sobre todo en momentos de crisis es cuando el Señor más quiere hablar y cuando la iglesia tiene que estar más atenta a su palabra y sus mensajes. Vaya usted al Antiguo Testamento, ahí donde está un profeta llamado Ezequiel, en el capítulo 33. Ezequiel 33 versículos, vamos a leer del 7 al 11. Este profeta es contemporáneo de Jeremías. Y si le digo que es contemporáneo de Jeremías, si conocen un poco o mucho de la vida de Jeremías y lo que sucedía en esos tiempos, me podrán entender, y si no se los digo, que son tiempos muy difíciles en donde Dios habla siempre. No, así sean buenos y sobre todo malos, el Señor no deja de hablar a la gente, a las demás personas, a través de su iglesia, a través de los creyentes. No deja a nadie sin que conozcan su voluntad. Y para eso, por eso les digo, está la iglesia. Miren lo que nos dice la Escritura en Ezequiel 33, versículo 7. Le está hablando Dios a Ezequiel y le dice: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Versículo 10. Vamos a ver cómo Dios es justo en todo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones
y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. Y dice el pueblo de Israel: ¿cómo pues viviremos? ¿Cómo pues nos salvaremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor. Así, y si tiene una Biblia, si tiene un cuaderno de apuntes, subrayelo, enfatícelo, grábeselo, porque este es el corazón de Dios. Que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque sé que esta palabra es también edificante para nuestras vidas. Despiertas en nosotros el interés por hacer cumplirla en medio de nuestras vidas, para que muchos sean bendecidos por estas grandes y buenas noticias. Te pedimos, Espíritu Santo, sé tú el que nos dé el entendimiento, la sabiduría y también, Señor, la confianza de poderla llevar a cabo cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor, Unidad Cristiana Adonai, y sigue bendiciendo a esas almas que van a venir para seguir escuchando las buenas nuevas, y que escuchando las buenas nuevas, Señor, las lleven en práctica todos los días de su vida, para que te conozcan a ti, al Rey de Gloria, al Señor de señores. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por esta palabra, Señor. Podemos entender que la iglesia es el portavoz oficial del Evangelio aquí en la tierra. Nosotros somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos la luz y la sal en esta tierra. Por lo tanto, tenemos que entender de una vez por todas, primero, el gran privilegio de parte de Dios de no tomando en cuenta quiénes somos, cómo somos, el talento, el no talento, los merecimientos, porque nada de eso nos podía salvar, sino que Él, por amor dio a su Hijo Jesucristo, nos rescató, nos redimió, nos perdonó, nos justificó, nos santificó, y estamos en el proceso de consagrarnos completamente a nuestra vida para servirle a Él. Decimos amén. Y como iglesia, entonces, podemos entender ese privilegio, pero también el compromiso, la responsabilidad que se desprende de tener tanta gloria en nuestra vida, de tener tanta riqueza en nuestro interior, que es nada más y nada menos que el reino de Dios en nuestra vida. Eso no tiene ninguna comparación con ningún precio, con ninguna cantidad estimable que ustedes me puedan mencionar, sino que es infinitamente y profundamente glorioso el tener a Cristo en nuestros corazones. Y eso tenemos que darle un valor incalculable también todos los días de nuestras vidas, desprendiéndose en nuestro corazón principalmente agradecimiento a Dios, pero que es un agradecimiento genuino, porque cuando tenemos un agradecimiento a Dios, como cuando tenemos un agradecimiento hacia alguien que nos hace un favor, nuestra pasión, nuestro fervor, nuestra intención es servirle como agradecimiento, en este caso a Dios. ¿Y cómo le vamos a servir? Pues de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a tu voluntad, sino de acuerdo a su voluntad. Y para ver la voluntad de Dios están las Escrituras, que nos van guiando, y su Espíritu Santo nos va diciendo la forma en que día a día nosotros podemos llevar esa voz, esa palabra, esa excelente noticia, ese poder maravilloso con el que cambió tu corazón, con el que cambió tu vida, pero que ahora Él desea también cambiar la vida de aquellos que viven en la tiniebla. Así que, iglesia, despierta, iglesia, levántate, iglesia, está atenta a la palabra de Dios, porque los tiempos siguen siendo malos, porque los tiempos siguen siendo difíciles, porque los tiempos sigue habiendo gente violenta, porque en estos tiempos sigue habiendo asesinatos, violaciones, robos, secuestros, engaños, fraude, mentira, codicia, envidia. Eso sigue habiendo en el corazón de muchos hombres, y para eso la iglesia estableció su reino. Dios estableció su reino, en el corazón de la iglesia, y la iglesia no puede estar dormida. La luz no puede estar abajo de la cama.
La luz no puede estar abajo de cualquier cosa. La luz tiene que alumbrar y estar alumbrando todo el tiempo que lo demande aquel que es la luz y que se llama Jesús. Denle una ofrenda de palmas a él. Aleluya. Recuerda el domingo pasado, cuando hacen las comparaciones que hace la Biblia para que nosotros entendamos la profundidad de la palabra de Dios. Nosotros somos esa vasija. Y en esa vasija se vertía aceite. Y ese aceite se prendía y daba esa luz. Y mientras que había aceite, había luz. Mientras que tú tengas al Espíritu Santo y le permitas al Espíritu Santo hacer su obra, va a haber en ti luz. Pero esa luz va a ser provocada por el ardor, el fervor, la pasión de querer servirle todos los días de tu vida. Cuando aprendas a desprenderte, a negarte de ti mismo para decirle: aquí estoy yo, Señor. Para algo me rescataste, porque tú me quieres usar para servirte, para ir a una persona, para mostrarle aquí en mi misma casa, decir a mi misma casa con mi conducta, con mis acciones, con mis palabras, que tú eres el primero en mi vida, que nada ni nadie me va a detener para poder predicar esta palabra, que nada ni nadie me va a detener para estar delante de ti, para oír tu voz, para que tú me digas y me señales qué es lo que tengo que hacer todos los días de mi vida. Esa es la llama del Espíritu Santo, es la pasión que despierta en ti, el amor, el agradecimiento a un Dios todopoderoso que dio la vida por ti. Iglesia, no podemos seguir en una pasividad mostrando al mundo que sí creemos en Dios, pero creemos más en nuestros intereses personales, creemos más en nuestra comodidad. ¿Qué tiene que no haga esto? ¿Qué tiene que no lo haga el otro? Sí tiene mucho, créemelo con todo tu corazón. El Señor tiene un plan maravilloso y perfecto para toda tu vida y para cada una de nuestras vidas. Y qué doloroso es que del día de hoy, 27 de enero, domingo, tenga el plan maravilloso para ti, para encender tu lámpara, y a un alma que Él tiene ya predestinada, seas tú el que lleves esa luz, y tú le digas: no, tengo otras cosas que hacer. El pastor es el mal amor, el líder me regañó, las de talento no me sirvieron bien, las maestras me iban, estaba muy cansado. No es tiempo para estar en esa actitud. Lea usted la historia del pueblo de Israel en esos tiempos. Para decírselo pronto, estaba perdido todo el pueblo de Israel. Idolatrando, quién sabe qué, asesinando a sus hijos, comiéndose a sus hijos. Y Dios siempre tiene un remanente. Uno de ellos fue ese hombre llamado Ezequiel. Y como en ese tiempo, el día de hoy, como lo vamos a ver, Dios está hablando a su iglesia. ¿Cuántos se consideran iglesia de Dios? ¿Cuántos se consideran creyentes de Cristo? Entonces estamos bien, están en el lugar indicado para recibir esta palabra, porque esta palabra es muy importante, créanlo, para el futuro que le espera y para el futuro que le espera a muchas personas. En el corazón de Cristo están muchas personas en donde usted juega un papel importantísimo para poder sacarlas de esa oscuridad. Así como a usted y como a mí, alguien se dejó, alguien salió de una comodidad, alguien se esforzó más allá de lo esperado, alguien hizo las cosas que nadie hacía y lo hizo por convicción y lo hizo por amor, y nos compartió la palabra y nos tuvo paciencia y nos amó y nos trajo una palabra profética a nuestras vidas. De la misma manera,
hoy el Señor tiene contemplado no sé cuántas personas para que cada uno de nosotros, con la luz de su palabra, con el poder de su fuerza, llevemos estas buenas nuevas a esas personas. Pero para eso necesitamos romper ese egoísmo terrible que traemos. Necesitamos romper muchas cosas. Te desafío a que salgas de tu comodidad y entres en una incomodidad. Y esa incomodidad te va a dar la comodidad de pensar, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y cuando haces la voluntad de Dios, le dices, Señor, gracias. No es mi voluntad, mi estrategia, ni los que yo elegí, ni lo que yo dije, ni cómo lo dije, ni cómo lo hice, y cómo lo debo de hacer. Es tu voluntad. Y entonces voy a probar con el viejo hombre, como escuché ayer o antier. Cuando fui bautizado, resulta que el viejo hombre sabía nadar. Y ahí sí, bataleando. ¡Ahóguelo! Ya no lo despierte, ya no lo resucite. Y sea la nueva criatura que anuncie las buenas nuevas y que salga muchos de ellos una ofrenda fuerte de palmas al Señor. ¡Aleluya! Cuando leemos, y léalo por favor cuantas veces sea necesario, ese pasaje de Ezequiel, despacito, digiéralo, saboréelo, disfrútelo. Porque es maravillosa la palabra de Dios cuando lo hacemos de esa manera. Quiero destacarle dos cosas en donde el Señor está hablando a un pueblo rebelde, idólatra, blasfemo, mal educado, mala onda, muy malo. Y sin embargo el Señor dice a Ezequiel, mira, hijo de hombre, diles esto, hay esperanza. Y de esa esperanza entonces vemos dos cosas que tenemos que resaltar. Uno, primero, la acción de amonestar, no de molestar. El cristiano amonesta, no molesta. ¿Cuántos dicen amén? Tú no vas a molestar a las demás personas, vas a amonestar, y ahorita vamos a entender qué es amonestar, que viene siendo avisar, prevenir, algo que puede peligrar, que puede ser peligro para tu vida, y yo te amonesto, te aviso para que tú tomes otro camino, otro rumbo, otra decisión. Decimos amén. Entonces aquí vemos primeramente cómo el Señor utiliza Ezequiel para amonestar a su pueblo, para que se arrepienta y obviamente deje sus malos caminos. Y lo segundo que podemos destacar es la disposición de Dios para perdonarles. Y si el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, ¿cree usted que hoy 27 de enero de 2019, el Señor tendrá la disposición de perdonar los pecados? Y decimos amén. Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, no por la iglesia, no por la religión, no por cuál de las pitas, sino por Jesús. Decimos amén. Y entonces podemos enfocar nuestra vida a lo que es la voluntad de Dios. Y cuando está hablando aquí al profeta, y dice en el versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío a su camino y viva. Estas mismas palabras, dichas de otra manera, pero con la misma esencia, el apóstol Pedro en su segunda carta también las deja por escrito. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. En este capítulo, Pedro les está diciendo, tengan cuidados porque hay muchos burladores, hay muchos engañadores, y que les van a decir dónde está tu Dios, a qué horas viene, siguen las mismas cosas, siguen los mismos pleitos, mira cómo está Veracruz, mira cómo está México, mira cómo está el Huachicol, mira cómo está el dólar, mira cómo está acá. A ver, ¿dónde está eso de Dios? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los cristianos? ¡Ey! Bueno, estoy parafraseando al momento actual.
Si usted lee los versículos anteriores al versículo 9, esa es la esencia del mensaje que está diciendo de Pedro a los creyentes. Así que mire, no se dejen engañar por esas palabras que tienen una tendencia de confundirte, de dudar y de volverte otra vez un incrédulo. Fíjate bien lo que es Dios. En el versículo 8 dice que 1000 años son como un día, un día son como 1000 años, pero el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que ¿qué es paciente ¿para quién? Para nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Les suena parecido? ¿Es la misma esencia? Pues sí, porque es el mismo Dios. Y Dios no cambia. Dios es inmutable, es decir, no cambia. Y lo mismo que dijo casi 500 años, casi 600 años antes de Pedro, se lo dijo a Pedro, lo puso en su segunda carta, y hoy, 2600 años después, nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo, no quiero que ninguno perezca. No tomen por tardanza o no se confundan con la gente malintencionada que quiere hacerme como un Dios que perdí el control, que no estoy haciendo nada, que las cosas siguen mal, entonces ¿para qué haces eso? Que si sigues viendo maldad, ¿para qué te esmeras tú? Que si tú estás viendo que está progresando aquel que es más pecador que el pecador de los pecadores, y lo ves progresando y lo ves que mira, no está sanando, bien mentiroso, bien tranza, mira, le va re bien. No estés pensando ni te vayas en ese pensamiento. Ven a la palabra de Dios, entiende esa palabra de Dios, cree esa palabra de Dios y conoce el corazón de quien te da esa palabra, y es Dios. Amén. Así que hoy Dios te dice también, no tomes por tardanza lo que está pasando en cuanto a mi promesa. No me estoy tardando. Dios tiene los tiempos perfectos. Mi deseo, así como ves que la maldad ha aumentado, que los impíos han aumentado, que hay mucho pecador, etc., no quiero que ninguno se pierda. No hagas acepción ni excepción de persona. No discrimines a nadie. Así que vamos a aprender de Dios que como iglesia, poniendo en acción la gran comisión, nos indique de una manera muy puntual, muy factible de llevar a cabo todos los días, de acuerdo a su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Queremos hacerlo? Amén. Entonces vamos a ver algo que nos indica el Señor. Si quiere anotar usted, si tiene una memoria, grábeselo, y si no, vea el Facebook o vea el YouTube después de la predicación. Quiero decirle algo, nuestra conducta adecuada, después de escuchar la exposición de la palabra de Dios, es actuar, no solamente reflexionar. Nuestra conducta, después de estar escuchando la palabra de Dios, es no irme y estar porque al tercer ya estás dormido. Es que estoy reflexionando todavía. Es que estoy orando todavía. Es que estoy ayunando todavía. ¿Y cuándo piensas poner en práctica la palabra de Dios? Así que seamos, como dice Santiago, hacedores de la palabra y no banqueros de la palabra, que está más en la mano. Entonces Cristo pide seguidores, no solamente oyentes. La mies, fruto, ahí está, es mucho, es mucha, y flojos los obreros, digo, pocos los obreros. Pidamos al Señor de los 10 más obreros, pero de esos obreros, así como ustedes, enjundiosos, con una gran pasión,
Están esperando el domingo, el lunes, el martes, y desde las 5 de la mañana, a 6 de la mañana ya están. Señor, dime qué quieres que haga. Ya vamos, Señor. O estoy hablando de alguna película que digo, ¿no? ¿O cómo? Así tenemos que estar. Recibimos, reflexionamos, pon en acción. Pon en acción. Lo peor que te puede suceder es que no lo entendiste bien. Lo peor que te puede suceder es que la regaste. Pero no hubo una intención de regarla, sino que entendiste que por ahí no era. Y le preguntas otra vez a Dios. Pero no te quedes ahí en la reflexión preguntando y preguntando. Es que todavía no entiendo eso de las bestias del Apocalipsis. Deja las bestias del Apocalipsis. Ya las bestias que traes adentro, que son los que te interrumpen andar en la palabra de Dios. Decimos amén. Amén. Entiende la palabra que viene para ti el día de hoy. Dios no te va a hablar en hebreo si no sabes hebreo. Te va a hablar en español. Es un pensamiento con tu pensamiento. ¿Entiendes eso? ¿Sí? ¿Sabes que hay pensamientos en ti? ¿Sí? ¿Sí sabes o no sabes? ¿Sí? ¿Estás seguro que hay pensamientos en ti? Gloria a Dios, está funcionando eso que se llama cerebro. Bueno, vienen pensamientos de Dios y entonces empieza a actuar en tu pensamiento para que Él ocupe tu mente y sea su pensamiento el que te dirige. El pensamiento de Dios que expresa la voluntad de Dios dice que no quiero que nadie se pierda. Por lo tanto, iglesia, así como Ezequiel, vamos a ser esos atalayas, vamos a ser esos portavoces, vamos a ser esos embajadores de las buenas nuevas, actuando todos los días de nuestra vida. Así que vamos a conocer nuestra responsabilidad y cómo llevar a cabo en nuestro papel de atalayas. Vaya usted a la carta a Colosenses, a la iglesia allá en una ciudad llamada Colosas, de parte de ese gran hombre que fue Pablo. Colosenses capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 24. Colosenses 1:24 dice, fíjese Pablo, fíjese cómo dice Pablo, cómo dice que dice Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. A ver si sea sincero. Cuando padece por alguien, ¿se goza? No me responda, si no quiere. Cuando alguien no está respondiendo, y nada, ¿se goza? Porque está padeciendo, pues está padeciendo economía, está padeciendo, pero usted lo hace para llevar la buena nueva en este caso. Y dice Pablo, yo me gozo en lo que padezco por vosotros, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿A qué grado, a qué nivel llegaba la pasión de Pablo? Que él entendía lo de estar crucificado juntamente con Cristo y padecer juntamente con Cristo, que dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia en primer lugar. Decimos amén. ¿Dónde empieza el orden? En la iglesia, en nosotros y en la iglesia. Dice, de la cual, de la iglesia, del cuerpo, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para que qué? Para que anuncie, subrayen su vida, para que anuncie, recuerda que ponga su nombre ahí, ¿sí? Y entonces tú te puedes poner ahí y dices, ahora yo me gozo lo que padezco por vosotros,
bebe y va, usted tiene claro. Y cumple en mi carne lo que falta de la salvación por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecha ministra, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que yo a ceder anuncie cumplidamente. ¿Cómo vas a anunciar a ceder? Muy bien. Cumplidamente la palabra de Dios. ¡Wow! El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que cuando ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes somos santos? Nosotros. A quienes Dios quiso dar. ¿Quién quiso? Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, los que no somos judíos. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, Él es la esperanza de gloria, a quien anunciamos, la iglesia, todos los creyentes. ¿A quiénes vamos a anunciar? A Cristo, amonestando, otra vez, amonestando, no molestando, amonestando, ¿a cuántos? A todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. 3 veces repite: a todo hombre, para que entiendas. No hagas excepción, no hagas excepción de personas, no hagas discriminación de personas. Para lo cual también, ¿qué hago? Trabajo. ¿Qué hago? Trabajo. ¿Qué hago? Trabajo. Aparte de orar, hay que trabajar en el anuncio cumplidamente de la palabra de Dios. Luchando. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Luchar. Pero según la potencia, la cual que actúa poderosamente en mí. Entonces, vamos a empezar por ver qué nos dice que hagamos primeramente. ¿Qué nos dice que hagamos esta porción de la Escritura a través de Pablo? Número 1 nos dice que anunciemos la esperanza de la salvación y la vida eterna. Porque dice que Cristo Jesús en nosotros es la gloria, la esperanza de gloria. ¿Qué deseamos nosotros? Salvación. ¿Qué deseamos nosotros? La vida eterna en Cristo Jesús. Entonces tenemos que anunciar esa esperanza que nos da salvación y vida eterna, es decir, a Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice amonestando. Y amonestando, en la traducción de la palabra griega, del original griego, da a entender que es fijar convicciones en la mente. Cuando tú amonestas a alguien con una enseñanza, con un consejo, la idea no es molestarlo, sino de fijar convicción de lo que tú crees en la mente de esa persona. Que haya convicción, que se convenza de lo que tú le estás diciendo, lo que estás anunciando, que es la palabra de Dios, verdaderamente esa persona la reciba y la viva. Y eso es amonestar, no es molestar. No es de estar con la tarjeta amarilla y la próxima, manito, te vas al allá, te expulso. Y lo tercero es enseñando. ¿Qué vamos a enseñar? El cómo vivir. Y el cómo aplicar los principios bíblicos para aplicarlos en el cómo vivir. ¿Quién es el creador de la vida? ¿Quién te creó a ti? ¿Quién es el que sabe cómo vivir bien? Dios, ¿verdad? Y nos da a conocer a través de su palabra. Vamos a lo correcto. El cristiano, la iglesia recibe esa enseñanza, vive esa palabra. Y ahora la gran comisión que nos dice: ir y hacer ¿qué? Discípulos. O sea, vas
vas a enseñar, vas a anunciar y vas a enseñar, amonestando. Pero para ello, dice también ahí la gran comisión, que enseñemos aquello en lo cual nosotros también hemos sido enseñados. Es decir, aquello en lo cual estamos viviendo, estamos dando testimonio de esa enseñanza para que alguien me escuche y le sea más sencillo, primero, tenerme confianza y segundo, creer lo que me estás enseñando. Por eso es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad ser un hijo de Dios, ser parte de su cuerpo, ser la iglesia que Él llama, para ser ese portavoz de las buenas nuevas en medio de tanto problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice decía el versículo 28, que después de anunciar lo que dice ahí, amonestar, que sea en toda sabiduría. ¿Cómo vamos a hacer estas tres funciones? En toda sabiduría. ¿Sabiduría mía? ¿Sabiduría del mundo? Menos. Sabiduría de Dios. Entonces vamos a ver cómo llevamos a cabo esa sabiduría, cómo debemos de tener y cómo podemos obtener esa sabiduría de parte de Dios. Y el libro por excelencia de sabiduría, aunque es toda la Biblia, es el libro de los Proverbios. Vaya al capítulo 1, al versículo 7, y entonces vamos a aprender que para amonestar y enseñar toda sabiduría de Dios, con la sabiduría de Dios, lo primero está aquí escrito. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría de Dios, es que el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿De quién? Porque optan por la sabiduría, entre comillas, de este mundo. Pero el entendido, el creyente que está convencido de Dios, va por la sabiduría de Dios. Pero para que tú tengas la sabiduría de Dios, tiene que haber una acción, una actitud en tu corazón. Dice que haya temor en tu corazón hacia Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tengas reverencia hacia Dios, respeto hacia Dios, obediencia hacia Dios, que desees honrar a Dios con todo tu ser. ¿Y eso qué te va a permitir? Te va a permitir que tu corazón tenga humildad. Y la humildad entendida desde el punto de vista de Dios quiere decir que tú reconoces que hay alguien infinitamente mejor que tú. Y ese es Dios. Que sus consejos, que sus pensamientos, que sus principios son infinitamente perfectos. Y tú reconoces que los tuyos son imperfectos. Empieza a haber humildad en tu corazón. ¿Por qué? Porque estás respetando, estás honrando a Dios con todo tu corazón. Y cuando tú tienes esa humildad, entonces estás preparando tu corazón para algo esencial para recibir esa sabiduría que viene de parte de Dios. Tienes una actitud de docilidad, de mansedumbre, para poder recibir el consejo de Dios. Todo lo contrario, obviamente que vas a decir no, porque todo lo vas a discutir de Dios, vas a decir esto no es así, esto no es así, esto debe ser así, o yo lo interpreto de esta manera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú tienes humildad en tu corazón, porque estás honrando, estás respetando, estás obedeciendo a Dios, estás agradeciendo quién es Dios para ti, porque estás reconociendo que hay un ser infinitamente más grande que tú y además fue el que te creó a ti, no te creaste a ti mismo, entonces estás preparando tu corazón con humildad para hacerlo receptivo a toda la sabiduría de Dios. Es importante, sí, para que tú puedas anunciar cumplidamente las buenas nuevas de Jesús. ¿Vamos bien? Entonces, cuando tú tienes ese principio, todo lo demás se empieza a aplicar en tu vida y empezamos en el versículo 2 de Proverbios 1. Y dice así: ¿para qué va a venir esta sabiduría? ¿Qué va a ocasionar en ti? Bueno, para entender sabiduría y doctrina. Tú tienes humildad, tienes temor, tienes respeto, tienes reverencia. Entonces vas a poder entender esa sabiduría y vas a entender esa enseñanza que viene dentro de esa sabiduría.
Lo segundo es para conocer razones prudentes contra tus razones imprudentes. Que tengas el buen juicio en base al entendimiento que tienes de Dios, porque tienes un corazón humilde, estás recibiendo la sabiduría de parte de Dios, estás entendiendo la sabiduría y entonces puedes conocer razones prudentes de buen juicio de acuerdo a la palabra de Dios, y eso va eliminando tu necedad, tu rebeldía, tu incredulidad, tu soberbia, tus ¿cómo se dice? Tus complejos, lo que tengas, e interrumpa que la sabiduría esté en tu corazón. Número 3, versículo 3 dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Es decir, para recibir, de acuerdo a la sabiduría de Dios, lo que es el justo vivir. ¿Decimos amén? Versículo 4, para dar sagacidad a los simples, es decir, sagacidad, la habilidad para comprender las cosas. La persona sagaz es la que decide bien y baraja. Ese se anticipa, no lo anticipa. Ese está en las vivas, está viendo. ¿Sí? No espera que suceda. Él va a ver cómo suceden las cosas para que no lo hagan desprevenido. Esa sagacidad la iglesia la necesita. Necesitamos ser anticipados, como escuchamos ya el mensaje. Necesitamos ser anticipados porque cuando viene la oportunidad, yo ya estoy preparado. Y si soy anticipado, más la oportunidad, me da prosperidad. ¿Prosperidad en qué? En el reino de Dios. Para compartir el reino de Dios. Para anunciar el reino de Dios. Pero tengo que tener la sabiduría, la cual me hace sagaz. Dice, y a los jóvenes les da inteligencia y cordura, no gordura, cordura. ¿Decimos amén? Después dice el versículo 5, fíjate, oirá el sabio, pero el sabio de Dios, no el sabio del mundo, y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender también la sabiduría es para entender el proverbio, cuando te digan parafraseada la Biblia, cuando te digan un ejemplo, el sembrador sale a sembrar. ¿Qué es eso? La semilla y el fruto y el trigo. Bueno, Dios te va a dar entendimiento por medio de su sabiduría. Para entender proverbio y declaración. Te da a entender lo que ya está declarado por Dios. Y esto no tiene vuelta de hoja, no tiene doblez, no tiene duda, no tiene confusión. Te va a dar a entender por qué está declarado de parte de Dios. Y entonces tendrás palabras de sabios, escucharás a otros sabios, pero sabios en la sabiduría de Dios, no sabios en el mundo, sabios en la sabiduría de Dios. Escucha a esos sabios. Busca gente sabia en la sabiduría de Dios. Deja de estar escuchando tanto chisme, porque chismoso te vuelves. Júntate con sabios. Tan sencillo, ¿verdad? Bueno, pues júntate con sabios y entonces vas a tener esas palabras de sabios y sus dichos profundos. Cuando tú escuchas a un sabio, cuando recibes el consejo de un sabio, esa sabiduría que viene de parte de Dios te va haciendo más sabio a ti y puedes entender más profundidad de la palabra de Dios. Y entonces tu conducta cambia, tu vocabulario cambia, tu forma de ser hacia los demás cambia. ¿Por qué? Porque ya tienes la sabiduría de Dios en ti. Estás convencido. Y el primer amonestado, ¿quién fue? Y entonces cuando tú vienes a ti, aprendes cómo amonestar a los demás. ¿Decimos amén? Muy bien, número 2. Por ahí leímos que también hay que trabajar, ¿verdad? Para lo cual también trabaja. Mira, para cumplir la acción de trabajar, hacerlo bien, hacerlo con excelencia, te voy a repetir 4 principios que ya los he hablado, que ya los he enseñado, pero que siempre es conveniente volverlos a decir. Para tener esa acción de trabajo en el cumplimiento de anunciar la palabra de Dios,
con toda sabiduría. Tienes que, en primer lugar, adquirir buenos hábitos. Adquiere el buen hábito de leer la Biblia todos los días. Adquiere el buen hábito de escuchar las predicaciones del pastor Ucaña. Cuando accidentalmente buscando otra cosa en YouTube, te topes con una tonta, por favor. Cuando tengas el buen hábito de escuchar la palabra de Dios, cuando tengas el buen hábito de hacer, desde que te levantas, te empiezas a valorar con algo tan sencillo. Te levantas, primero te vas a hacer pipí, popó y todo lo demás, ¿no? Eso es una realidad, porque ya te anda. Ese fue tu despertador. Pero después, ¿qué tienes que hacer? Haz tu cama. Arregla tu cama donde estabas aquí. ¿Sí? Arregla tu cama, déjala arreglada. ¿Ese es un buen hábito? ¿Va a favor de ti? ¿Sí? Y después empieza a ver qué buenos hábitos puedes llegar a tener. Báñate. ¿Se bañan? ¿Hoy se bañan? Póngase algo, perfume, algo, vístase bien, guapo. No agarre la garra de hace 4 días que está ahí, que la metió allí, quién sabe qué, dónde. Pero oye, vístete bien. Oye, pues si no me voy a la tienda. Pero muy bien, que me vean por lo menos limpio. ¿Es un buen hábito? ¿Sí? Vas tomando buenos hábitos. ¿Estás en la escuela? ¿El hábito de qué? Estudiar. ¿Qué es eso? Bueno, apréndelo y aplícalo. Buenos hábitos. ¿Ya tienes el buen hábito? Lo siguiente, sé perseverante. Perseverante. Ya lo empezaste a hacer ayer, hoy también. Persevera en ese buen hábito. Para amarrar esos dos, los siguientes, sé constante. Porque puedes ser perseverante una semana y después, ya me cansé. Ya fui los domingos tempranito a la iglesia, ya el tercero, no puse pastor. Es el único día que descanso. Constancia. Eso te va a dar lo cuarto, que no nos gusta a nadie. Se llama disciplina. Disciplina. Dice la palabra de Santiago, que cuando pones en ejercicio la disciplina, te da frutos apacibles de justicia. En otras palabras, te da buenos resultados a tu vida. Dices, esto es lo que tengo que hacer. Y después, en cada área de tu vida, en todo lo que tú requieras, que es en todo, repite el sí. Repite el sí. Y repite el sí. Y repite el sí. Y al rato vas a tener toda tu vida trabajando, anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. Porque están viendo en ti la plenitud de aquel que lo tiene todo. Y entonces dices, wow, qué profundidad, ya lo entendí. Empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Empieza a ver buenos hábitos. ¿Cuántos buenos hábitos hay? Bastantes, pero unos hábitos hay de no, chisale en la carrera, ya anda perdido, piensa de dónde. Empieza a oír lo que no debe de oír. ¿Alguien lee los devocionales que están en el WhatsApp que pongan? Amén. Por lo menos lo leen. Reflexionan en esos devocionales. El de hoy tiene mucho que ver con lo que estoy predicando. Decimos amén. Así que bueno, un buen hábito. Voy a una buena fuente de lectura, voy a una fuente de oración. Algo que debo de llevar una buena fuente de oración. Ya está facilita, la tengo, nada más estoy buscando la Doris. Ya está la Doris, no has puesto la oración, pues ahora tú de papá. Pero ha sido agarrar un buen hábito, ha sido perseverante, ha sido constante, ha sido disciplinada
y la iglesia nos gozamos. Amén. Y ella se goza. Y eso es hermoso. Si todos agarramos la onda así, imagínense lo que provocamos en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Se puede? Sí, se puede. Entonces, las cosas mejores, que por ahí en el video que estoy pasando, las cosas mejores suceden no por un accidente o por casualidad. Las cosas mejores suceden porque hay un esfuerzo sostenido, direccional, es decir, con un propósito y que tiene como fundamento una buena intención y una buena motivación de acuerdo a la voluntad de Dios en este caso. Si tú ya estás convencido de Dios, tienes una buena motivación, y si tienes la dirección de Dios, ya tienes una buena intención hacia dónde vas, para qué vas a hacer eso, y eso te permite esforzarte porque estás convencido de que va a venir algo bueno, y entonces haces ahí sí que las cosas mejores sucedan. Todos queremos las cosas mejores, ¿no? No solamente lo mejor, sino las cosas más mejores, diría el pensado, a nuestras vidas, pero no vamos a estar sentados y esperando que a ver dónde cae la opción. Hay que esforzarse, hay que ir hacia adelante, diría Pablo. Eso es lo que tenemos que hacer en cuanto al trabajo. Debes de realizar ese esfuerzo sostenido con un propósito, en donde haya una motivación y una intención correcta, buscando la voluntad de Dios. Y lo tercero, diría aquí Pablo en esta carta, luchando según la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Sumados a la sabiduría y al trabajo, para amonestar, para enseñar, debemos agregar esta acción que significa que no lo vas a hacer en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. No es en las fuerzas, diría Pablo en Efesios 6:10, que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y para que nos quede un poco más claro, o mucho más claro, vaya a la carta de los Filipenses. A la carta de los Filipenses, al capítulo 4, al versículo 10. Como digo, gócese con la palabra de Dios, lea todo el antetexto, el contexto, lea todo el fascículo, lea toda la carta. Es una carta, esa carta a la iglesia de Filipo, a los Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Esto nos va a ayudar a comprender cómo no debemos depender de nuestra fuerza, por mucha fuerza que tengamos, de nuestro talento, de nuestra capacidad, sino de la gracia de Dios, del poder de Dios. Dice Pablo en el versículo 10 del capítulo 4 de la carta a los Filipenses: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin, fíjense, como dice Pablo, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea que lo habían descuidado un poquito o un muchito. Pero dice, pero yo me gozo en el Señor. ¿Cuándo decimos amén? De lo cual también estabais con el ya merito, hermano. Ya casi le traigo la bendición, hermano. Ya casi me saco la lotería, hermano. Ya casi tengo para darle una bendición, hermano. De lo cual también estaba solícitos. Pero, dice Pablo, ok, les faltaba la oportunidad. Ok, ya se dio. Pero yo me gozo en el Señor. Fíjese qué actitud. Usted que va a anunciar las buenas nuevas, usted que va a amonestar, que va a trabajar para el Señor, lo va a hacer en el poder de Él, en el poder de su fuerza, porque van a venir momentos muy difíciles. Si no está usted en la fuerza del Señor, la iglesia de Filipo era una de las iglesias que más amó Pablo por el amor que le tenían, y sin embargo él entendía, ¿no?
son hombres también, ellos también tienen sus problemas, también tienen sus ocupaciones. Yo dependo de Dios. Y si no me han dado, ayudado, no me voy a poner en contra de ellos, porque yo dependo de la fuerza del Señor. Por eso me gozo siempre en el Señor. Versículo 11. Miren, quiero aclararles algo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué difícil es eso cuando no estamos en la fuerza del Señor y todos estamos en un proceso constante de Él. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy ¿qué? Primero lo vivo yo para poderlo enseñar. Así para estar saciado como para tener hambre. ¿Alguien ha estado saciado? ¿Sí? Sí, ustedes sí, esta iglesia es bien abundante. ¿Verdad? ¿Han tenido hambre? Un poquito, porque no les llega la comida, pero no porque falta. Dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahí viene el texto tan hermoso. Todo lo puedo en el cumplimiento de anunciar el Evangelio, en el cumplimiento de ser un ministro de la palabra de Dios, en el cumplimiento de atenderlos a ustedes, en el cumplimiento de padecer los padecimientos de Cristo. Lo he podido hacer por el poder de su fuerza. Decimos amén. Porque a veces se va por otro lado de este texto. Todo lo puedo, todo lo que me está diciendo aquí, de ser ese portavoz, esa luz, esa sal, de anunciar, de amonestar, de enseñar, sí se puede. Decimos amén. Pero en la fuerza del Señor. Y sigue diciendo en el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Aquel hombre tenía tanta unción, aquel hombre llevaba tanta enseñanza, aquel hombre llevaba tanta palabra, tantas buenas, ya había empezado iglesias y sin embargo de todas, nada más una. Y dice el versículo 16, pues a una Tesalónica, que Tesalónica era algo serio para el Evangelio. De hecho, usted lea la carta de los tesalonicenses, los exalza por su fe, por su trabajo. Me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, no es que busque que si doy me dan. Lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. No trabajan ustedes para mí, estoy usando que trabajen para mí. Yo trabajo para ustedes, pero no lo hago por mi talento y mi capacidad, ni mi fuerza, porque si no ya estuviera en otro lado. Lo hago en la potencia de Él, en el favor de Él, en la gracia de Él. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19, mi Dios pues, ¿quién? Mi Dios Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y termina diciendo el versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Iglesia, este es un llamado del Señor para todos y cada uno de nosotros. No podemos o no debemos permanecer con la misma actitud. Una pregunta
pregunta sencilla. ¿Cuántos desean mejorar en su servir a Cristo? ¿Todos? ¿Sí? ¿Se puede lograr? ¿Cómo no se puede lograr? Siguiendo con la misma actitud. Quiero subir de nivel, quiero ser mejor, tengo que mejorar. Tengo que hacer ajustes, tengo que hacer cambios, eso usted ya lo ha escuchado. Hoy más que nunca estamos viviendo tiempos difíciles, pero dígame, ¿qué tiempo de la historia de la mujer no ha sido difícil? Pues no es nada nuevo. Que se está cumpliendo profecías, pues claro, siempre se ha cumplido las profecías porque el Señor cumple su palabra. Por algo el Señor les decía, no les voy a decir ni la día ni la hora, porque su naturaleza es: me acomodo, espero al cuarto para las 12, que pensando que 15 minutos no van a ser suficiente, y a las 12 ya estoy listo. Esa es la naturaleza humana, ¿sí o no? Entonces, a vivir la vida. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, si acaso. Pero la realidad es otra. Jesús les dijo a sus discípulos: cualesquiera que quiera venir en pos de mí. Número 1, niégate a ti mismo. Deja tus pasiones, tus sentimientos, tus berrinches, tus caprichos, tu voluntad, tu Biblia, la tuya, la que hiciste, porque lo mío es exactamente, totalmente, 100% diferente a lo tuyo. Hasta allá, para que salga la nueva criatura creada en Cristo Jesús. Número 2, toma tu cruz. ¿Qué nos acaba de enseñar Pablo? Que se gozaba en el padecer, que se gozaba en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tomando la cruz quiere decir: ya crucifiqué ya mi ser anterior, lo que yo era antes ya está allá, soy la nueva criatura, y es lo que tengo que entender y vivir sobre todo. Y entonces lo tercero lo puedo hacer: sigo a Cristo. No sigo a mi esposo, alábale, querido. No sigo a mi esposa, alábalo. A mis hijos, alábalos. Al dinero, alábalo, dinero. A las pertenencias, alábalo las pertenencias. Alabo a Dios, porque Dios no puede ser engañado. Dios, por convicción, se presenta a tu vida para que le ames y para que lo pongas en primer lugar. Y como dijo Jesús claramente: número 1, niégate; número 2, toma tu cruz. Ahora sí, sígueme, pero sígueme a donde yo vaya, a donde yo esté, Es que ahí está muy feo. Es que ahí se viste muy feo. Es que ahí no hay clima. Es que. Cada vez que digas muérdete la lengua. En unos 3 domingos me enseñan la lengua todavía. Ya no va a haber lengua, yo creo. Amada iglesia, esta es una gran oportunidad que nos está dando el Señor en esta mañana. Nos está despertando, nos está diciendo que ustedes son mis atalayas. Hace casi 2.600 años, o 2.600 años, antes de que sucediera lo que tenía que suceder a mi pueblo, a Judá, utilicé un tal Jeremías y un tal Ezequiel. Le hablé a mi pueblo de diferentes maneras. Y les dije, así de sencillo se los dije:
Cuando ellos preguntaron, ¿cómo le vamos a hacer? Esto ya está perdido. Yo les dije, conviértanse de sus malos caminos, arrepiéntanse y serán perdonados. Hoy que nos dice el Señor, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque de tal manera como Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que no te pierdas y tengas la vida eterna. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque el Señor no ha enviado a Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y entonces dice, Señor, esos son los pensamientos que necesito tener todo el día y todos los días. Y entonces yo veo el corazón de las personas y veo un alma, veo una oportunidad donde Dios quiere llegar con su luz. La luz que puso en mí, en ella. La palabra que puso en mí, en ella. No empieces a ver tus resultados. Déjale los resultados a Dios y gózate en el Señor. Y todos los días sale y dice, Señor, dame fuerza, pero no cualquier fuerza, dame tu fuerza. Fortaléceme en ti, para que salga con todo el poder y con toda la energía. Así tenga dolor, así tenga cansancio, el Espíritu te levanta, créemelo, te levanta. Una acción, Señor, no me dejes hoy sin una acción. Una, y es casi pecado. Pero no me dejes, y más que yo digo ser tu hijo. No me dejes. Hoy está en el hospital una amada pastora, batallando con su vida, al borde de la muerte, ya por enésima ocasión. Son varias ocasiones que le dicen los doctores, usted ya no está. Esa persona la conozco, esa pastora la conozco. Y esa pastora, vas tú a decirle, Dios te bendiga, y ella te empieza a hablar. Su esposo, que partió hace 2 años aproximadamente, lo vio unos días antes de morir. Todo esquelético, consumido por un cáncer de páncreas. Y él hablaba todavía de, oye, viejita, y con la ofrenda que recibimos y los diezmos que recibimos, acuérdate que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Él no estaba pensando si lo veían bien la iglesia, si le habían traído o no la iglesia, si lo habían tratado bien la iglesia o la no iglesia. Ellos se gozaban y todavía se goza aquí en la tierra esta pastora. Se llama Cecilia Delgado. Y el Señor del río. Amados, ¿cuánto gozo hay en el Señor? Cuando puede ver en tu corazón la intención de querer ser ese atalaya, ese vigilante, ese centinela, ese embajador, ese creyente que lleva esas buenas nuevas a toda persona. Porque Él dice que en aquel día nadie podrá decir, yo no conocí. Y aquellos que no conocieron, dice Romanos, que por sus corazones y en lugar de Jesucristo, Dios el Padre los juzgará. De tal manera que toda esta humanidad creada por Dios necesita una luz. Tenemos el privilegio de tener esa luz que se llama Jesús. Necesita una palabra poderosa, la tenemos. Necesita un Dios poderoso, lo tenemos. Activemos nuestra fe. Dejemos que el Espíritu Santo encienda la llama y pueda alumbrar. Dirijámonos con temor y temblor a Dios, con reverencia a Dios, para recibir su sabiduría. Y en sabiduría poder ministrar, anunciar cumplidamente la esperanza de gloria que es Cristo Jesús. ¿Cuántos desean hacerlo? ¿Cuántos están convencidos de hacerlo? Entonces vamos a ponernos en pie.
Vamos a ponernos en pie y vamos a despedirnos orando. Con todo nuestro corazón, ora en su lugar, diríjase a Dios. Es el momento que usted se dirige a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta anunciación que nos acabas de dar. Te damos gracias porque nos muestras cuánto nos amas y cuán importantes seguimos siendo para ti. Sigues diciendo, tengo confianza en ustedes para llevar las buenas nuevas. Señor, no te queremos fallar. Señor, queremos cumplir debidamente ese encargo que nos has dado para todos aquellos que hemos creído en ti, de llevar las buenas nuevas a toda persona, no haciendo excepción ni excepción, no discriminando a nadie, porque tú amas a toda tu creación. Un día estuvimos equivocados, Señor, un día estuvimos rebeldes, un día fuimos incrédulos, pero alguien vino con tu luz y alumbró nuestra vida. Y entendimos que andábamos en tinieblas y que era mejor esa luz que eres tú. Y nos convenciste, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Y con amor y con amabilidad hiciste que nuestro corazón reconociera nuestra condición pecadora y nos llevó al arrepentimiento y a pedirte perdón. Creímos en tu perdón, aceptamos tu perdón y sobre todo, Señor, que creímos que aquello que había sucedido en nuestras vidas quedaba enterrado, quedaba olvidado, que la persona que antes fuimos quedaba enterrada también y a partir de ese momento éramos nuevas criaturas que siguen un proceso, Señor, de santificación por medio de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a tu iglesia y danos esa sabiduría para predicar el Evangelio, danos ese poder tuyo, mi Dios, para no decaer, para no desalentarnos, mi Dios. Bendícenos, Padre. Te agradecemos con todo nuestro corazón la gracia que tú derramas día a día en cada uno de nuestros corazones. Que tengamos la avidez todos los días de buscar, que tengamos la avidez de escuchar, que tengamos la avidez de obedecer tu voluntad. Bendice, Señor, a tu iglesia. Y seguimos bendiciendo a todas esas almas que van a venir a escuchar esta maravillosa palabra. Seguimos creyendo, Señor, que cada lugar va a ser ocupado por un alma y aún muchos lugares más serán ocupados. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.